Revivimos en interior futbolero la campaña de Douglas Haig, el equipo de Pergamino, que terminó séptimo en la zona norte de andar irregular. El elenco de Sergio Totti Arias terminó en dicha posición por diferencia de gol. Debajo del Depro, el equipo entrerriano en la primera jornada arrancaba perdiendo por 1-0, con el tanto, en este caso del Sacha Diego Magno, para Chaco Forever, que empezaba a pisar fuerte en la primera jornada del certamen en el Miguel Morales, y luego Magno se la bajaba al emperador Julio César Cáceres, que definía de volea. Magistral la pegada del hombre nacido en Posadas, en Misiones. Iba a convertir el 2-0 del equipo negro, que arrancaba ganando en condición de visitante. Sin embargo, Douglas se iba a levantar en la segunda fecha, jugando en Santa Inés. Iba a enfrentar a Crucero del Norte y arrancaba con el pie derecho, con esta gran definición de Ricardo Ricky Villar, que eludía al defensor y la mandaba al fondo de la red a los 42. Sin embargo, iba a llegar la igualdad para el colectivero. Rodrigo Vareiro iba a poner el 1-1 del equipo de Sandro Bárbaro. Ponía la igualdad parcial. Sin embargo, en la segunda parte iba a llegar Ricardo Villar nuevamente de penal con su doblete. El ex Sarmiento de Resistencia le daba el primer triunfo en el torneo en la segunda jornada al equipo del Totti Arias. En la fecha número 3 fue empate en 0, jugando en casa. Se le hacía esquiva la victoria, en este caso jugando en condición de local ante Unión de Sunchales. Iba a tener algunas. El equipo verde, en los pies de Juste primero, intentaba guapeando el Milan. Sin embargo, no iban a pasar del 0. En la jornada número 4, Pablo Matalía de cabeza iba a convertir el 1-0 para la verde de San Francisco. El equipo del Pájaro Domisi, que se ponía en ventaja por 1-0 ante el Milan de Pergamino. Se estiraba Enricot, sin embargo no llegaba. El propio Enricot sobre la hora iba a intentar tirarla al área, sin embargo no iba a prosperar el ataque, el avance, y en la contra, en la réplica, Enzo Avaro, el crédito local, el hombre de las inferiores de Sportivo Belgrano, iba a convertir el 2-0 con el arco a su merced. Sin Enricot iba a poner la ventaja para la verde. A los 93 empezaba a sentenciar el pleito. A los 95 iba a quedar tiempo para más, para de penal nuevamente Avaro. De esta manera convertir el 3-0 final para la verde, que ganaba en casa. En la jornada número 5 iba a llegar la primera victoria en el Miguel Morales para el Milan de Pergamino, y el primer tanto en el certamen para Pablo Massa, el pergaminense con pasado en Juventud de Pergamino y River, que ponía con esta definición el 1-0 para el equipo de Arias y la primera victoria jugando en casa en el certamen. En la fecha número 6, en Ramallo iba a ser victoria con el tanto en contra de Lionel Monzón, el lateral por la derecha, que convertía en propia valla, y de esta manera segunda victoria al hilo para el Milan de Pergamino. En la fecha 7 no iba a jugar, iba a ser postergado dicho encuentro. En la jornada número 8 iba a igualar en 0 en el Estadio de la Vía, jugando en Gualeguaychú. Lonardi, que asistía a la Rea, no podía convertir porque se topaba con Enricot, y luego salvaba Horst, el arco del equipo de Gualeguaychú. En la fecha número 9, nueva victoria, jugando en condición de local, 4 partidos invicto en ese tramo del torneo para Douglas. En este torneo iba a convertir Pablo Massa a los 24 en esta gran victoria, jugando de local ante Sarmiento de Resistencia. Berlo iba a llegar a la igualdad por la vía aérea. Nuevamente el remate que iba a dar en el travesaño, la mala fortuna para Enricot, que no podía sacarla, y luego a los 70 Pablo Massa la iba a empujar para el 2-1 de Douglas, que se encumbraba, jugaba bien en esta gran parte del torneo. Se empezaba a amalgamar el equipo de Arias, sin embargo se iba a cortar la buena racha, porque iba a caer en la jornada número 10 en el estadio 17 de octubre en Formosa el tanto de Alejandro Manzanita Benítez, que ponía el 1-0 para el equipo de Ragusa a los 11 de la primera parte. Ponía en ventaja al equipo franjeado a la franja, y luego llegaría el yerro defensivo, el desacople de la defensa. El que lo iba a aprovechar iba a ser Cristian Ibarra a los 42 para el 2-0 del equipo de Ragusa. Llegaría el descuento de Pablo Massa a los 59, iba a poner en partido al Milan de Pergamino, al fogonero de cabeza. Massa convertía, sin embargo en el final
en uno de los contragolpes letales que tuvo el equipo de Ragusa a través del santafesino Cristian Taborda, iba a sentenciar el pleito. 3-1 final, la victoria de San Martín de Formosa, que cortaba la buena racha del equipo de Pergamino. En la 11 fue empate en 1, jugando en condición de local ante Las Parejas, uno de los animadores del torneo que se ponía en ventaja a través del tanto de Daniel Salvatierra en el final de la primera parte. Luego en el segundo tiempo Pablo Massa de penal ponía el 1-1 para el Milan. En la jornada número 12 iba a visitar el Estadio de la Isla y se iba a poner en ventaja ante Güemes de Santiago del Estero a través del tanto de Franco Coronel. El ex Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que convertía, iba a derrotar la valla de Mendoza y ponía el 1-0 para el equipo de Arias, que pegaba fuerte jugando en condición de visitante. Sin embargo, en el final del cotejo a los 87 iba a sufrir otra vez el pelotazo cruzado en este caso, y Hugo de Marco iba a convertir el 1-1 para el equipo de Pablo Martel, uno de los líderes de la zona, y llegaría la pelota parada letal, el centro al área, y Luis Leguizamón iba a convertir ante la floja respuesta de Enricot. Ponía sobre la hora a los 91 el 2-1 del equipo gaucho. El 3-1 final a los 94 en una ráfaga de Güemes lo iba a convertir Alan Jiménez. En 7 minutos Güemes lo dio vuelta de 0-1 a 3-1 para ganar jugando en casa. Fecha número 13 en condición de local en el Miguel Morales. Arrancaba ganando el Depro, el equipo de Orsellet, con el tanto de Mauro Siergiejuk. El misionero iba a convertir, se filtraba entre los centrales la asistencia y la definición del goleador del Depro, que convirtió 7 tantos en el torneo Federal A. Ponía en ventaja la visita por 1-0 y luego llegaba el remate de Esteban López. Intentaba sacarla David Correa. En el rebote la iba a mandar en contra en propia valla el buen arquero del Depro, que iba a sufrir este infortunio para el 1-1 final. El Milan de Pergamino, jugando en condición de local, no podía ganar, pero al menos no perdía. Le costaba este tramo del partido, del campeonato en este caso. Sin embargo, iba a volver a la victoria en el partido recuperado de la fecha número 7. Douglas iba a derrotar a Central Norte de Salta jugando en casa. Arrancaba ganando, sin embargo, al minuto con el tanto de Enzo Galli, pero llegaría este golazo, esta perla, la definición de Esteban López. El cordobés, el 10 de Douglas, iba a ponerla en el ángulo. No llegaba Pellini, ni siquiera se tiraba el bueno de Esteban. Llegaría el centro al área de Coronel y la definición de Ricardo Villar, el petizo de cabeza al ingresado, iba a convertir para dar vuelta al partido, y nuevamente Villar iba a asistir en este caso a Pablo Massa para el 3-1 del equipo de Arias, que se reponía, volvía a la victoria y nuevamente empezaba a luchar por encumbrarse en el campeonato y a meterse en los puestos de clasificación. En la fecha número 15 fue victoria en Corrientes, segunda victoria al hilo. El gol de Esteban López a los 8 iba a asistir en este caso Villar, y Esteban López de cachetada por arriba del defensor ponía el 1-0 de Douglas jugando en Corrientes. Iba a convertir el Tony Medina. Enricot se tiraba, sin embargo no iba a llegar. El arquero iba para un lado, la pelota para el otro, y el Tony Medina, el chaqueño, ponía el 1-1 para Boca Unidos. Sin embargo llegaría Franco Coronel, el nacido en Social Ramallo, con pasado en Defensores y Estudiantes de Río Cuarto. Ponía de cabeza por la vía aérea el 2-1 de Douglas, que lograba un triunfazo en la ruta jugando en Corrientes. En la fecha 16, en el inicio de la segunda rueda, iba a jugar ahí cerquita de Corrientes, iba a hacerlo en Chaco ante Forever, que arrancaba ganando con el tanto de Milton Zárate del Rosarino de penal. Llegaba la reacción de Douglas a través de Pablo Massa, con la menos hábil de zurda. El goleador del Milan ponía en este caso el 1-1, sin embargo, en el final del cotejo, Nico Torres, el uruguayense, el entrerriano nacido en Concepción del Uruguay, el central, que definía también con la menos hábil de zurda para el 2-1 del equipo forevista. Iba a volver a la victoria Douglas en la jornada número 17 por 2-0 ante Crucero del Norte. Alcides Miranda Moreira, que llegó como refuerzo proveniente de Camioneros para esa parte del certamen, iba a convertir
poner el 1-0 del Milan de Pergamino. El centro de Massa y nuevamente Miranda Moreira, el paraguayo, iba a definir para el 2-0 de Douglas, que volvía a la victoria de andar irregular, como bien decíamos en el certamen. El Milan de Pergamino en la 18 arrancaba ganando con este golazo el bicho verde con camiseta alternativa. Martín Rodríguez ponía con esta bella definición el 1-0 del equipo de Marcelo Milanese. Sin embargo, con otra excelsa definición muy bonita también, iba a aparecer Esteban López en el amanecer del segundo tiempo. Iba a pincharla de cachetada también por sobre la humanidad de Leo Torres. Ponía el 1-1, en este caso para el equipo de Arias. Iba a ser victoria en la jornada número 18 a través, en este caso, de los goles de Agustín Pesi de cabeza y de Mauro Orué en contra. Iba a ganar jugando de local, pese a arrancar perdiendo con el tanto de Catube al minuto de juego. Sin embargo, se iba a reponer con el tanto en contra de Orué y el de Pesi que veíamos anteriormente en el final del cotejo. Orué en contra, ahí lo veíamos en propia valla, el 2-1 para el Milan de Pergamino. En la jornada 20, el penal de Luciano Félix Leguizamón y la triple atajada, en este caso de Enricot, que se quedaba con el remate, se tiraba hacia su izquierda, se volcaba luego a la derecha y se quedaba con el remate nuevamente de Leguizamón para salvar la valla y salvar el punto de Douglas jugando en Concepción del Uruguay en el Hermanos Núñez. Vamos a ver ahora en la jornada número 21 el error en la defensa que tiraba el offside y la conversión de Lucas Jofré a los 4 minutos en esta especie de clásico regional, en este caso para Defensores de Ramallo. Luego llegaría Franco Coronel con la ley del ex y Pablo Massa para darlo vuelta a los 31, pero llegaría Cristian Romero de penal. Romero Giroud ponía el 2-2 para el equipo granate y luego Jonathan Yamir López, el de Chajarí Entre Ríos, ponía el 3-2 para el equipo de Storti, que sacaba la ventaja. Llegaba Leo Miñaco, un histórico del DF, el 4-2 y sobre el final, sobre la hora, llegaría Nicolás Sornomás, el 5-2 definitivo. La mala salida en el fondo de Enricot, que la perdía, y Sornomás iba a definir la historia, el 5-2 final para Defensores, que ganó esta especie de clásico regional jugando en condición de visitante. Fecha número 22 en el Marte Arena en Salta. Un nuevo error, en este caso de Enricot, quedaba corto del rebote y Enzo Galli nuevamente facturaba, como había ocurrido en la ida. Ponía el 1-0 y definitivo para Central Norte. En la fecha 23, antes de la pandemia, el 16 de marzo, Pablo Massa aprovechaba el error de Agustín Staropoli y ponía en ventaja al equipo pergaminense. Sin embargo, en el final del partido a los 92, Damián Sadel de cabeza, otra vez por la vía aérea sufriendo el Milan de Pergamino, convertía el 1-1 final para Juventud Unida de Gualeguaychú.